Empieza así, en silencio, cuando decides desaparecer del ruido, cuando dejas de explicarte, de justificarte, de pedir permiso, cuando entiendes que no todos merecen ver tu proceso y que muchas batallas se ganan a puerta cerrada, porque hay un momento en la vida donde no se trata de correr más rápido que otros, sino de tener el valor de empezar. Aunque te duela, aunque te veas débil, aunque tu reflejo no te guste, porque hay dos tipos de personas en este mundo: las que ya dominan su terreno y avanzan con seguridad, y las que están aprendiendo a respirar en un mundo que les queda grande. Y aunque ambos caminos tienen valor, el segundo es el que te rompe el alma y te reconstruye desde dentro, porque ahí no hay disciplina acumulada ni constancia heredada, ahí solo hay coraje puro, miedo enfrentado de frente y una decisión silenciosa que nadie aplaude. Ese momento donde sales a correr sabiendo que no eres rápido, entras al gimnasio sabiendo que cargas menos, empiezas de nuevo sabiendo que eres el más torpe del lugar, y aún así lo haces. Y eso, aunque nadie lo diga, es sagrado, porque Dios ve lo que otros no ven. Ve cuando decides no rendirte aunque tu mente te ataque. Ve cuando eliges avanzar aunque el ego quiera huir. Y duele. Claro que duele. Duele ser el nuevo, el lento, el que no sabe, el que tiembla, el que suda más que los demás, el que se compara y pierde. Pero ahí mismo, en ese dolor, es donde empieza la verdadera transformación, porque la mayoría no fracasa por falta de talento, sino porque no soporta el dolor del inicio. Porque empezar duele, cambiar duele, ser consciente de tus carencias duele. Y casi nadie está dispuesto a pagar ese precio. Casi nadie está dispuesto a verse pequeño hoy para ser imparable mañana. Y por eso tantos se quedan soñando y tampoco se ejecutan. Pero tú no. Tú decides desaparecer, apagar el personaje, cerrar la boca, trabajar en silencio, reconstruirte día a día sin aplausos, sin likes, sin validación, porque entiendes que la disciplina no es un evento sino un proceso diario, que la constancia no es motivación sino identidad, y que el progreso real se construye cuando nadie te ve, cuando madrugas aunque no tengas ganas, cuando entrenas aunque estés cansado, cuando oras aunque dudes, cuando sigues adelante aunque no haya resultados inmediatos. Y ahí Dios moldea carácter, ahí se forja la mente, ahí se rompe el ego. Porque no se trata de llegar rápido, sino de no detenerte, de correr tu propia carrera contra tu versión anterior, de pagar el precio todos los días aunque nadie lo note. Y esa es la parte que incomoda, porque la mente te susurra que te quedes donde ya eres bueno, donde no te sientes vulnerable, donde no te juzgan. Pero el crecimiento vive justo donde te sientes incómodo, donde te da miedo, donde sabes que si perseveras algo dentro de ti va a morir para que algo más fuerte nazca. Y esa decisión no se toma una vez, se toma todos los días. Cuando suena la alarma, cuando el cuerpo pesa, cuando la fe flaquea, cuando te preguntas si todo esto vale la pena. Y ahí es donde recuerdas que tu tiempo es limitado, que tu vida no es eterna, que entre el día que naciste y el día que mueras, hay una sola línea que representa todo lo que hiciste o dejaste de hacer, y esa línea no se honra con excusas, sino con acciones, con disciplina, con constancia, con fe. Porque despertar cada mañana ya es un regalo que vale más que cualquier cantidad de dinero, un regalo que Dios te da sin garantías, y desperdiciarlo viviendo a medias es una traición a tu potencial. Por eso no esperes sentirte listo. No esperes tener todo claro. No esperes aprobación. Empieza ahora, aún con miedo, aún sin respuestas, porque el camino se revela caminando. Porque la claridad llega después de la acción, no antes. Y cuando te caigas, cuando dudes, cuando sientas que retrocedes, vuelve a lo básico. Agradece, respira, recuerda cuánto tienes, recuerda de dónde vienes, recuerda que la gratitud es armadura, que la perspectiva lo cambia todo, que lo que hoy parece una tragedia mañana será una lección, y que no necesitas ser salvado. Necesitas responsabilizarte, porque cuando asumes total responsabilidad de tu vida te vuelves peligroso para la mediocridad, porque dejas de esperar que las personas correctas, el dinero correcto o el momento perfecto te rescaten. Entiendes que primero debes volverte completo, fuerte, disciplinado, fiel a tu proceso. Y entonces lo correcto llega por añadidura, porque no atraes lo que quieres sino lo que eres. Y cuando trabajas en silencio, cuando reconstruyes tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, cuando alineas tus acciones con tus valores, cuando confías en Dios pero también haces tu parte, algo cambia. Te vuelves irreconocible, no porque presumas, sino porque tu energía es distinta, tu mirada es distinta, teste armada. Tu forma de caminar es distinta. Ya no buscas validación, ya no corres detrás de nadie, ya no te comparas. Avanzas con calma pero con hambre, con humildad pero con fuego, sabiendo que cada día cuenta,
que cada repetición suma, que cada decisión construye el futuro, y que esta historia no se escribe en un solo día, sino en miles de días aparentemente insignificantes. Así que si esto resonó contigo, si sabes que estás en ese punto donde debes desaparecer para renacer, escribe en los comentarios "Soy inquebrantable" para sellar ese compromiso contigo mismo. Suscríbete para seguir alimentando tu mente con disciplina y verdad. Comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita. Y recuerda esto, no estás atrasado, estás en proceso, no estás roto, estás siendo reconstruido. Y mientras sigas avanzando con fe, constancia y disciplina diaria, Dios se encargará del resto. Porque después del silencio, viene la prueba real. Cuando nadie te pregunta cómo vas, cuando el mundo sigue girando y tú sigues entrenando en la sombra, cuando ya no hay emoción inicial ni adrenalina, solo repetición, cansancio y una voz interna que intenta negociar contigo para que regreses a lo cómodo. Y es ahí donde entiendes que desaparecer no fue un acto dramático, sino una estrategia de supervivencia. Porque alejarte del ruido te obligó a escucharte, a confrontarte, a mirarte sin máscaras, a reconocer tus carencias sin victimismo y tus errores sin excusas. Y eso duele más que cualquier entrenamiento físico, porque no hay músculo más débil que la mente indisciplinada, ni enemigo más peligroso que el tú que busca atajos. Y día tras día, empiezas a notar que algo cambia, no afuera, sino adentro, que ya no necesitas que te vean para seguir, que ya no buscas aplausos porque entendiste que el aplauso no construye carácter, que la constancia sí, y que la disciplina es una forma silenciosa de fe. Porque cuando trabajas sin garantías, estás diciendo confío en el proceso aunque hoy no vea resultados, confío en Dios aunque el camino no sea claro. Confío en que cada día que cumplo mi palabra conmigo mismo estoy levantando una base que nadie podrá derrumbar. Y empiezas a ver la diferencia entre los que hablan de cambio y los que se convierten en cambio, entre los que esperan motivación y los que crean hábitos, entre los que se inspiran un día y los que se comprometen todos los días. Porque el verdadero crecimiento no se siente épico, se siente repetitivo, aburrido, pesado, pero poderoso. Y ahí es donde la mayoría se rinde. No porque no pueda, sino porque no quiere sostener la incomodidad suficiente tiempo. Pero tú sigues, aún cansado, aún con dudas, aún fallando, aún cayendo, porque ya entendiste que fallar no te define. Rendirte sí, y cada caída te enseña algo que el éxito nunca podría. Te enseña humildad, paciencia, perspectiva, y una fortaleza que no se compra ni se hereda, se construye. Y mientras tanto Dios sigue observando, no para castigarte, sino para moldearte. Porque Él no acelera procesos, los profundiza. Y cuando sientes que todo va lento, en realidad te está haciendo sólido. Porque lo que crece rápido se rompe fácil, pero lo que se construye con constancia resiste tormentas. Y en ese punto, o te vuelves peligroso para tu antigua identidad. Porque ya no reaccionas igual, ya no explotas por todo, ya no huyes del esfuerzo, ya no te distraes con cualquier cosa. Empiezas a elegir mejor en qué gastas tu tiempo, tu energía, tu atención. Porque entendiste que todo eso es finito, que cada día es una inversión, y que o la inviertes en tu construcción o la regalas a la mediocridad. Y no es que te vuelvas frío, te vuelves claro. No es que te vuelvas egoísta, te vuelves responsable. Porque por fin comprendes que nadie va a venir a rescatarte, que nadie va a vivir tu vida por ti, que nadie va a entrenar por ti, creer por ti, orar por ti, decidir por ti. Y esa verdad incomoda, pero libera. Porque te devuelve el control, y con el control viene el poder de decir no, el poder de levantarte temprano, el poder de cumplir aunque no tengas ganas, el poder de seguir cuando otros paran. Y poco a poco ese poder se refleja afuera, no en palabras sino en presencia, en postura, en disciplina visible, en resultados que hablan solos, y quienes antes dudaban, ahora observan en silencio. Porque no entienden en qué momento dejaste de ser el mismo, no saben que fue en esos días invisibles, en esas madrugadas solitarias, en esos entrenamientos sin testigos, en esas oraciones cansadas, en esas decisiones pequeñas pero constantes. Y ahí ocurre el renacimiento, no como una explosión, sino como una certeza. Sabes quién eres, sabes lo que vales, sabes lo que estás dispuesto a pagar, y ya no necesitas demostrar nada, solo seguir, porque ahora tu estándar es interno, y romperlo sería traicionarte. Y cuando mires atrás, no verás un camino perfecto, verás un camino honesto, lleno de tropiezos, aprendizajes, disciplina diaria y fe sostenida. Y sabrás que valió la pena desaparecer para encontrarte, callar para escucharte, romperte para reconstruirte. Y si hoy estás en ese punto donde el cansancio pesa más que la motivación, recuerda esto, no estás cansado del proceso,
Estás cansado de no ver resultados todavía, y eso es normal, pero no te detengas, porque lo que viene después de la perseverancia es la transformación. Y lo que viene después de la transformación es una versión de ti que no negocia con la mediocridad, que no se conforma con menos, que no olvida de dónde viene, pero tampoco se queda ahí. Y si este mensaje te está hablando directo, si sabes que estás en medio de tu proceso silencioso, deja en los comentarios "Soy inquebrantable" como declaración de identidad. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente y comparte esto con quien está a punto de rendirse, porque a veces una sola decisión sostenida en el tiempo cambia toda una vida, y hoy puede ser ese día. Y entonces llega una etapa que casi nadie menciona, cuando ya no estás empezando pero tampoco has llegado, cuando no hay aplausos por el intento ni reconocimiento por el resultado, cuando estás en tierra de nadie y el cansancio se vuelve mental, porque el cuerpo aprende a obedecer pero la mente sigue probándote. Y ahí descubres que la verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra la tentación de volver a ser quien eras. Porque regresar siempre es más fácil que sostener. Porque abandonar el proceso siempre ofrece alivio inmediato. Pero tú decides quedarte. Quedarte cuando no hay emoción. Quedarte cuando la rutina pesa. Quedarte cuando el progreso es lento. Porque entiendes que la grandeza no se construye con momentos intensos, sino con días ordinarios bien ejecutados. Y empiezas a respetarte de una forma nueva, no por lo que muestras, sino por lo que cumples, por las promesas que te haces y honras incluso cuando nadie te observa. Y ese respeto propio se convierte en una línea que no estás dispuesto a cruzar. Una línea donde ya no negocias con la pereza, donde ya no justificas la mediocridad, donde ya no te cuentas historias para dormir tranquilo, porque ahora prefieres la verdad incómoda al autoengaño cómodo, y Dios empieza a ocupar un lugar distinto en tu vida, no como un recurso de emergencia, sino como un ancla diaria, porque comprendes que la fe no elimina el esfuerzo, lo exige, que orar no reemplaza la acción, la dirige, y que pedir fuerza sin disciplina es pedir resultados sin proceso. Así que alineas tus actos con tus palabras y tus palabras con tus valores, y ahí algo se ordena, porque el caos interno empieza a ceder cuando hay estructura, cuando hay horarios, cuando hay hábitos, cuando hay un compromiso claro con lo que quieres construir, y aunque nadie te felicite, tú sabes que estás avanzando, porque ya no reaccionas como antes, porque ahora eliges responder, porque ya no explotas, ya no te dispersas, ya no te traicionas con excusas pequeñas que antes parecían inofensivas, y en ese punto el silencio deja de ser soledad y se convierte en poder, porque el silencio te protege, te enfoca, te permite escuchar a Dios, escuchar tu intuición, escuchar las señales que antes ignorabas por estar buscando validación externa, y empiezas a notar que no todos pueden acompañarte en esta versión, que algunas personas se sienten incómodas con tu disciplina, con tu enfoque, con tu constancia, no porque estés mal, sino porque les recuerdas lo que ellos no están haciendo, y en lugar de enojarte lo entiendes, porque tú también fuiste esa persona alguna vez, y eliges no convencer a nadie, no arrastrar a nadie, no explicarte, solo seguir, porque aprendiste que la coherencia es más fuerte que cualquier discurso, y que tu ejemplo silencioso pesa más que 1000 palabras, y mientras sigues avanzando aparecen pruebas nuevas, no de inicio sino de identidad, pruebas que preguntan quién eres ahora, si vas a volver a dudar de ti cuando algo no sale como esperabas, si vas a romper tu disciplina cuando nadie te ve, si vas a mantener tu fe cuando el resultado tarda. Y cada vez que eliges mantenerte firme, se fortalece algo profundo, una confianza que no depende de circunstancias, una estabilidad que no se tambalea con cada problema, porque ya atravesaste suficiente oscuridad como para saber que puedes volver a hacerlo si es necesario. Y eso te vuelve irreconocible para el pasado, no arrogante, no invencible, sino consciente de tu capacidad de resistir. Y esa conciencia cambia todo. Cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo decides, cómo entrenas, cómo trabajas, cómo amas. Porque ahora sabes que no necesitas prisa, necesitas dirección, que no necesitas aprobación, necesitas integridad, que no necesitas demostrar, necesitas sostener. Y entiendes que el proceso no termina, solo evoluciona, que siempre habrá otra versión que construir, otra capa que pulir, otro miedo que atravesar. Pero ya no te asusta, porque ahora confías en tu disciplina diaria, en tu constancia silenciosa, en tu relación con Dios, y en la certeza de que mientras sigas cumpliendo con lo que te toca hoy, el mañana se acomodará. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: no desapareciste para huir, desapareciste para renacer. No te aislaste para perderte, te apartaste para encontrarte. No guardaste silencio por miedo, lo hiciste por estrategia. Y hoy eres prueba viviente de que quien resiste el proceso se transforma. Así que si sigues aquí, si sigues leyendo,
Si sabes que este mensaje describe exactamente el punto en el que estás, declara tu identidad en los comentarios, escribiendo "Soy inquebrantable". Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y comparte este mensaje con quien esté en medio de su reconstrucción. Porque la disciplina sostenida, la fe activa y el trabajo diario no solo cambian tu vida, te convierten en alguien que ya no puede volver atrás. Y cuando crees que ya entendiste el proceso, aparece la fase más peligrosa de todas, la comodidad disfrazada de estabilidad. Ese momento donde ya no duele como antes, donde ya sabes moverte, donde la disciplina empieza a sentirse normal. Y justo ahí muchos bajan la guardia, porque confunden control con dominio y rutina con victoria. Pero tú aprendes a estar alerta, a no traicionarte cuando las cosas empiezan a ir bien. Porque sabes que el enemigo no siempre es el caos. A veces es la relajación excesiva, la autocomplacencia silenciosa. Ese susurro que dice "ya hiciste suficiente, ya puedes aflojar". Y ahí recuerdas por qué empezaste. Recuerdas las noches donde dudabas de todo, los días donde el cuerpo pesaba y aún así cumplías. Recuerdas quién eras antes de desaparecer y decides no volver jamás a esa versión. Porque ahora entiendes que la disciplina no es una fase sino una forma de vivir, que la constancia no es castigo sino libertad, porque te libera del azar, de la improvisación, del arrepentimiento, y empiezas a ver tu vida como una obra en construcción permanente, donde cada día colocas un ladrillo, aunque no veas el edificio completo. Y esa visión te mantiene humilde y hambriento al mismo tiempo. Humilde porque sabes que siempre hay algo que mejorar, hambriento porque sabes que puedes llegar más lejos. Y en ese equilibrio te mueves con calma pero con determinación, sin prisa pero sin pausa, sin ansiedad pero sin flojera, porque ya no dependes de motivación externa, dependes de identidad. Haces lo que haces porque eres quien eres, no porque alguien te mire. Y eso te vuelve peligroso para la mediocridad, porque no puede tentarte con atajos ni distraerte con ruido. Y mientras sigues avanzando empiezas a notar que tu presencia pesa, que tu silencio incomoda, que tu enfoque inspira o molesta. Pero ya no te importa, porque dejaste de vivir para gustar y empezaste a vivir para cumplir. Cumplir con tu palabra, con tu llamado, con el potencial que Dios puso en ti. Y entiendes que Él no te sacó del lugar donde estabas para dejarte a medias. Que si te sostuvo cuando no tenías fuerzas es porque espera que sigas caminando ahora que las tienes. Y eso te llena de una responsabilidad sagrada, no desde el miedo sino desde el honor. Honor de no desperdiciar la oportunidad, honor de no volver a dormirte espiritualmente, honor de seguir construyendo incluso cuando nadie lo exige. Y así el proceso se vuelve parte de ti. No hay separación entre quién eres y lo que haces, entre tu fe y tu disciplina, entre tu visión y tus acciones. Todo empieza a alinearse, y cuando miras a otros ya no juzgas, comprendes, porque sabes que cada quien tiene su propio ritmo, su propia batalla, su propio despertar. Y tu tarea no es empujar a nadie, sino mantenerte firme. Porque el ejemplo real no grita, camina. Y mientras caminas sigues aprendiendo, sigues cayendo, sigues ajustando, pero ya no te rompes, porque ahora sabes cómo reconstruirte. Sabes volver al silencio. Sabes volver a lo básico. Sabes volver a Dios. Y eso te da una paz que no depende de resultados inmediatos. Una paz que convive con la ambición. Una paz que no te adormece, sino que te centra. Y entiendes que ser irreconocible no significa volverte alguien falso, sino convertirte en quien siempre fuiste cuando quitaste el miedo, la pereza, la duda y la necesidad de aprobación. Y si alguna vez el cansancio vuelve, porque volverá, no te asustes. El cansancio no es señal de fracaso, es señal de que estás empujando tus límites. Y ahí no retrocedes, ajustas, respiras, oras, continúas, porque ahora sabes que rendirte no es opción. No por orgullo, sino por coherencia, porque ya cruzaste un punto donde volver atrás sería negarte, y no hay traición más grande que abandonar a la versión de ti que luchó cuando todo era oscuro. Así que sigues, día tras día, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, fe por fe, hasta que un día sin darte cuenta te das la vuelta y entiendes que el silencio valió la pena, que desaparecer fue necesario, que reconstruirte fue doloroso pero justo, y que hoy caminas con una fuerza tranquila, una seguridad que no necesita ruido, una identidad que no se quiebra. Y si llegaste hasta aquí, si sabes que este camino también es el tuyo, escribe "Soy inquebrantable" en los comentarios como recordatorio de quién eres ahora. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y comparte este mensaje con quien esté en medio de su proceso, porque el mundo no necesita más ruido, necesita personas que hayan tenido el valor de desaparecer para volver verdaderamente irreconocibles. Empieza así, en silencio,
cuando nadie aplaude y nadie pregunta, cuando te das cuenta de que algo dentro de ti ya no encaja con la vida que llevas, cuando entiendes que seguir igual es una forma lenta de traicionarte y entonces decides desaparecer, no para huir sino para reconstruirte, porque hay momentos en los que Dios no te habla con gritos sino con vacío, con noches largas, con incomodidad, con esa presión en el pecho que te obliga a mirarte sin máscaras y aceptar que la versión que fuiste ya no sirve para lo que estás destinado a ser. Y ahí comienza el proceso más duro, el que no se publica, el que no recibe validación, el de levantarte todos los días a trabajar cuando nadie cree, cuando nadie entiende, cuando incluso tú dudas, porque los demonios no llegan para destruirte sino para revelarte. Llegan cuando decides crecer, cuando decides exigir más de ti que del mundo. Llegan en forma de miedo, de cansancio, de voces internas que te dicen que te detengas, que regreses a lo cómodo, que no seas exagerado, que no te creas tanto, pero si no los enfrentas se transforman en algo peor, en arrepentimiento, en frustración, en esa carga insoportable de saber que pudiste ser más y elegiste no hacerlo. Por eso el camino no es correr, sino quedarse. Quedarse cuando arde, quedarse cuando duele, quedarse cuando el cuerpo pide descanso y la mente quiere rendirse. Porque la disciplina no es motivación, es obediencia diaria al proceso aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados, aunque el progreso sea invisible, y ahí es donde la mayoría falla. No porque no puedan, sino porque no soportan el silencio. No soportan desaparecer del radar. No soportan trabajar sin reconocimiento. Pero tú sí puedes, porque cada repetición que haces cuando nadie mira es una declaración de guerra contra tu antiguo yo. Cada día que cumples sin aplausos es una inversión que Dios ve, aunque el mundo no la celebre. Y llega el momento de confrontarte de verdad, de preguntarte quién vas a ser cuando nadie te salve, cuando no haya excusas, cuando el dolor no se pueda delegar, porque cualquiera es fuerte cuando todo va bien, pero el carácter se forja cuando todo se cae, cuando el cuerpo está agotado, cuando el negocio no responde, cuando la soledad pesa, cuando la fe se pone a prueba. Y ahí decides, no con palabras sino con acciones. Decides no volver atrás, decides quemar el camino de regreso, decides que aunque el miedo te acompañe, no va a dirigir tu vida, porque la constancia es una forma de fe, es creer que el trabajo diario, aunque pequeño, aunque repetitivo, aunque invisible, está construyendo algo más grande de lo que hoy puedes ver, y un día sin avisar, ocurre el renacimiento. No como un espectáculo, sino como una transformación silenciosa. Te das cuenta de que ya no reaccionas igual, de que el dolor no te controla, de que el cansancio no te domina, de que tu mente es más firme, tu enfoque más claro, tu espíritu más fuerte, y vuelves al mundo irreconocible. No porque cambiaste para agradar, sino porque te reconstruiste para respetarte, porque entendiste que Dios no te creó para sobrevivir, sino para dominar tu proceso, porque aprendiste que el progreso real es aburrido, repetitivo y solitario, pero también poderoso, porque mientras otros buscaban atajos, tú construías cimientos, mientras otros hablaban, tú trabajabas, mientras otros se rendían, tú resistías, y ahora sabes que desaparecer fue necesario, que el silencio fue el precio, que la disciplina fue el camino, que la constancia fue la llave, y que esta nueva versión no necesita aprobación, solo necesita seguir avanzando. Así que si este mensaje te tocó, no lo ignores. Escríbelo con convicción. Comenta "Soy inquebrantable" para sellar tu decisión. Comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita y suscríbete, porque este camino no es para los débiles, es para los que están dispuestos a desaparecer, reconstruirse en silencio y volver tan fuertes que el mundo no tenga más opción que notarlo.